Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este su programa de siempre, hablando de psicología, neurociencia y otros temas. En este día les traemos un panel con expertos en el área de la neuropsicología, el área de la neurociencia. El día de hoy tenemos especialistas de la categoría de la doctora Yajaira Sebastián, Joanny Canela, Bianni Mercedes, Barbati Morel, Sara Moreno y quien estará a cargo de la conducción de este panel, Jeffrey Mariano. A continuación vamos a observar el intro para entrar en contexto de quiénes son los participantes. Bien, y de esta manera iniciamos el panel del día de hoy. Vamos a empezar a proyectar. Buenos días, Yajaira Sebastián. Para nosotros es un placer tenerla aquí. ¿Cómo se siente? Doctora Yajaira. Vamos entonces a saludar a la especialista en neurociencia, Joanny Canela. ¿Cómo está, Joanny? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Vamos de inmediato a entrar en materia ya que el tiempo apremia y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el traumatismo cráneoencefálico y los tumores cerebrales. Háblenos acerca de eso para nosotros entrar en contexto. Adelante. Muy bien. ¿En qué consiste el traumatismo cráneoencefálico? Este no es más que una disfunción cerebral ocasionada generalmente por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo en la cabeza que logra interrumpir el funcionamiento normal del cerebro. Ojo, todos los golpes en la cabeza no ocasionan un traumatismo cráneoencefálico o TCE, que es como normalmente lo llamamos. Este traumatismo conlleva algunos síntomas. ¿Cuáles son? Lo primero es que aunque sepamos evidenciar cuáles son los síntomas de este traumatismo, este requiere de un diagnóstico médico a través de diferentes estudios. Los síntomas que mayormente se conocen son la confusión, visión borrosa, dificultad para concentrarse, desmayo, náuseas, acciones extrañas, por ejemplo, que una persona diga constantemente una misma palabra, risas, llantos anormales, entre otros síntomas. En el caso de los niños, al igual que en los adultos, pero más evidentemente se muestran irritantes y llorando sin parar. Bien, existen algunos tratamientos, pero esto va a depender del estado de gravedad del paciente. Esto puede ser reposo si el paciente no es, si el traumatismo no es tan grave, medicamentos, y ya cuando el traumatismo está muy profundo, conlleva cirugías o terapias. También tenemos los tumores cerebrales. Masa en el cerebro, una masa de
de la célula es cercana al cerebro. Incluyen los nervios, las, las, las glándulas pituitarias y la membrana que cubre la superficie del cerebro. Este, al igual que el anterior, presenta síntomas. Puede tanto presentar síntomas como no presentarlos. Estos son dolores de cabeza, náuseas, dolores de cabeza cada vez más intensos, visión borrosa, al igual que el anterior, también pérdida del equilibrio, desmayos y entre otros. En el caso de que no haya síntomas, normalmente este tumor se agranda demasiado por la ausencia de síntomas. Ya cuando se descubre, normalmente ya está demasiado grande. Tenemos diferentes tipos de tumores cerebrales. Están los tumores primarios, que estos son los que comienzan directamente en el cerebro. Los tumores secundarios, que estos se dispersan al cerebro desde otra parte del cuerpo. También tenemos algunos tumores que no son cancerosos. Estos se denominan cáncer benigno, tumores benignos. También tenemos aquellos que sí son cancerosos. Estos se definen como tumores malignos. Estos pueden destruir el tejido cerebral. Tenemos algunos tratamientos como son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Hasta aquí. Muchísimas gracias a la experta Joanny Canela, la cual nos ha ilustrado acerca de lo que son los traumatismos cráneoencefálicos. Dice que los niños también pueden sufrir este tipo de lesiones y hay que tener mucho cuidado. Ustedes que están observando este programa, tengan mucho cuidado con sus niños, cuidarlo de esos golpes, pues sabemos que en su cráneo los huesos todavía no están fusionados, así que hay que cuidarlo bastante. Y ya en la parte de los tumores cerebrales, si usted ha escuchado, tiene algún familiar con esta situación, ya sabemos que hay posibilidad de que sea un tumor benigno, porque tiene la clasificación de benigno y maligno. Todo va a depender del diagnóstico que les realicen. Muchísimas gracias a la experta por esa exposición que nos ha hecho. Señores, vamos ahora a pasar directamente con la profesora Vianney Mercedes, experta en el área también, la cual nos va a hablar acerca de las infecciones en el sistema nervioso y un poquito acerca de lo que es la epilepsia. Adelante, Vianney. Bienvenida. Muy buenos días. En esta mañana le voy a hablar acerca, como dice Jeffrey, de las infecciones del sistema nervioso, que no son más que una enfermedad muy grave y en ocasiones son mortales. Estas pueden causar daño permanente en el cerebro y en el cerebro y en la médula espinal. Además, puede afectar a cualquier persona sin importar la edad. Las infecciones que afectan al sistema nervioso son las meningitis, encefalitis, absceso cerebral, mielopatía y neurosífilis, entre otras. La causa más comunes de esta son por virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos. Y en algunos casos, por una combinación de factores. Por ejemplo, una lesión en la cabeza puede aumentar el riesgo de una infección bacteriana en el sistema nervioso. Estas infecciones pueden ingresar al sistema nervioso a través de la nariz, la boca y el sistema linfático. ¿Cuáles son las infecciones del sistema nervioso? Las infecciones del sistema nervioso, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, rigidez, entre otros. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones del sistema nervioso? La mejor prevención es vacunarse contra las enfermedades que causan las enfermedades como la meningitis, encefalitis,
entre otras. También podemos evitar el contacto con las personas enfermas, lavarse la mano con frecuencia y evitar contacto con animales silvestres o salvajes. La epilepsia es un trastorno de cerebro que causa convulsiones recurrentes. Una convulsión es un episodio de actividad eléctrica normales en el cerebro que se puede causar por una amplia gama de síntomas. Estos síntomas son lesiones, infecciones y tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, malformaciones congénitas, predisposición genética. Los síntomas de la epilepsia varían según las convulsiones. Por ejemplo, la pérdida del conocimiento es un síntoma de la convulsión, movimiento incontrolado, morderse la lengua, salivación excesiva, entre otros. Muchas gracias y hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros y con ese público que está aquí, especialmente los de esta maestría en matemáticas, porque ya sabemos acerca de lo que son las infecciones en el sistema nervioso y también hemos conocido un poco más acerca de esos episodios que a veces hay compañeros que presentan llamado epilepsia. Usted ha mencionado cuáles son esas causas y también ha dicho cuáles son los síntomas. Ahora sí, queridos televidentes, damos el paso a la especialista en neurociencia, Yajaira Sebastián, la cual nos va a hablar acerca de los principios de psicología para la neuropsicología y también de los trastornos cerebrovasculares. Bienvenida, buenos días, doctora Yajaira. Buenos días, queridos colegas. Un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Pues fíjate, Jeffrey, cuando hablamos de cuáles son los principios que tiene la neuropsicología, pues nos enfocamos en, primero, la plasticidad cerebral, que se refiere a esa capacidad que tiene nuestro cerebro para poder reorganizarse y adaptarse después de haber sufrido algún tipo de lesión. Esa la relacionamos con la neuropsicología porque pues estudia el cerebro y estudia cómo puede recuperarse el mismo. Otro punto sería la evaluación neuropsicológica, que dentro de esos principios, o como uno de los principios de la neuropsicología, pues puede medir el funcionamiento que tiene nuestro cerebro a nivel cognitivo, emocional, y a través de él, pues manejar lo que son esos trastornos que podemos diagnosticar con un tipo de déficit que altera esa presión o esa lesión que ejerce nuestro cerebro. Tiene enfoques multidisciplinarios como otros de sus principios. ¿Y cuáles son esos enfoques? Pues vendría siendo la relación con otros tipos de estudio que tiene la neuropsicología. Es decir, que busca solucionar muchas situaciones, no solo en el enfoque o en la parte de la neuropsicología, sino que trae consigo ayuda de otros expertos, psicólogos que puedan ayudar a manejar que la conducta, el conocimiento, que son factores que alteran la función de nuestro cerebro. ¿Cuáles son los trastornos cerebrales? Pues nosotros podemos definirlo como afecciones que afectan lo que es los vasos sanguíneos de nuestro cerebro. Y de ellos podemos mencionar, pues, uno que se ha escuchado mucho, el ACV. El ACV que puede ser tanto isquémico como hemorrágico. Cuando hablamos de un ACV isquémico, pues nos referimos a esa lesión que ocurre cuando un coágulo o una obstrucción en un vaso sanguíneo interrumpe la fluidez de la sangre. Y el hemorrágico, pues es el que se presenta cuando
uno de nuestros vasos sanguíneos se rompe, provocando ya una hemorragia. Tenemos pues otro trastorno que es el ataque isquémico o transitorio, mejor conocido como un mini ACV. Este es conocido por una breve interrupción en el flujo sanguíneo y pues puede resolverse en minutos, horas, podríamos decir. Tenemos la hemorragia subcranoidea, que ocurre cuando se presenta un sangrado entre lo que es el cerebro y el cráneo, y se entiende que es producto o resultado de una aneurisma cerebral. Finalmente, y no menos importante, pues está la estenosis carotidia, que esta implica lo que es el estrechamiento de las arterias, siendo muy importantes para el suministro de la sangre que maneja o que tiene que manejar nuestro cerebro. Excelente la explicación que nos ha dado la experta en neurociencia acerca de los principios de la psicología para la neuropsicología, y también nos ha edificado un poco acerca de lo que son los trastornos cerebrovasculares. También tenemos acá en este panel a otra experta en el área, que es la psicopedagoga Parvati Morel. Buenos días, Parvati. Buenos días, ¿cómo están? Hoy les estaré hablando un poco sobre la neuropsicología de la demencia. Podemos decir que la demencia es el deterioro crónico, global y habitualmente irreversible de la capacidad cognitiva. Este puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta principalmente a los ancianos. Una persona con demencia puede haber tenido un rendimiento cognitivo y funcional muy bueno durante toda su vida, hasta que aparecen los síntomas. Se puede decir también que provoca una alteración en las funciones cognitivas y en la de la conducta. Cognitivas son la memoria, la atención, las habilidades fisioespaciales, el lenguaje, entre otras. La demencia no debemos confundirla con el delirio, ya que ambas tienen un trastorno cognición entre ellas. La demencia afecta principalmente la memoria y es provocada de forma típica por cambios anatómicos en el encéfalo. Tiene un inicio muy lento y usualmente es irreversible. El delirio afecta principalmente la atención y habitualmente es causado por una enfermedad aguda o toxicidad farmacológica. A veces pone en peligro la vida y muchas veces es reversible. La demencia mixta más común es la enfermedad del Alzheimer. Esta se mezcla con el deterioro cognitivo y con la demencia vascular. Se produce un deterioro lento de cognición que puede resolverse con el tratamiento. Este deterioro se denomina como demencia reversible, pero algunos expertos restringen el término de demencia a deterioro irreversible. La depresión puede imitar la demencia. Ambos trastornos a menudo coinciden. Sin embargo, la depresión puede ser la primera manifestación de la demencia.
El diagnóstico de la demencia, se puede decir que hay que diferenciar entre el delirio y la demencia. Anamnesis, exámenes neurológicos que incluyen el estado mental, identificaciones de las causas clínicamente tratables y estudio de laboratorio y de imágenes. También a veces se pueden hacer pruebas neuropsicológicas formales. En los criterios podemos decir que un diagnóstico general de la demencia requiere todo lo siguiente: los síntomas cognitivos o conductuales. Esto en un neuropsiquiátrico interfiere con la capacidad y el funcionamiento del trabajo o hacer actividades diarias habituales. Estos síntomas presentan una disminución de los niveles anteriores de funcionamiento. Estos síntomas no se explican por el delirio o un trastorno psiquiátrico importante. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias a la experta Parvati Carolina Morel por habernos hablado acerca de estos temas. Ella nos estuvo recordando la neuropsicología de la demencia, un tema que ya habíamos mencionado anteriormente en uno de nuestros programas, y también la definición y criterios de diagnósticos. Ahora, señores, es el momento de escuchar a otra experta en el área. Este panel está muy nutrido, señores, todas mujeres expertas en el área. Sara Moreno Leocadio nos va a hablar acerca de la clasificación y tipos de demencia, a propósito de que Parvati ya los ha mencionado, y el diagnóstico diferencial. Adelante, Sara, bienvenida, buenos días. Sí, buenos días, Jeffrey. Gracias por la invitación a este programa. Con relación a las demencias que ya se había mencionado, nuestra compañera, las demencias se dividen en primaria y secundaria, o se dividen o se clasifican. Las demencias primarias son aquellas que no tienen una causa, no hay una causa conocida. Es decir, no hay una enfermedad que lo produce, ya que la demencia se presenta desde el nacimiento. Las que no tienen causa se pueden presentar en el nacimiento y son trastornos genéticos que suelen ser hereditarios. La demencia secundaria aparece como consecuencia de un trastorno o de una enfermedad secundaria. En esta hay una causa que lo produce. Existen varios tipos de demencia, en los cuales vamos a mencionar. Está la demencia en la enfermedad de Pitt, la de Huntington, la de Parkinson, demencia en cuerpos de Lewis, la demencia en la enfermedad por infección por SIDA, entre otras, siendo la más relevante las que presentan el 90% en los casos, la demencia del Alzheimer y la de tipo vascular. El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva, donde las células del cerebro se van deteriorando lentamente y la masa cerebral disminuye. Es decir, el cerebro se va poniendo más pequeño. Las causas de las demencias son la pérdida de la memoria, desorientación mental, temporal, deterioro intelectual y personal, entre otras causas más. La demencia vascular es causada por diferentes afecciones, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares que impiden que la sangre circule por el cerebro, dando también o dando origen a la pérdida de la memoria, al pensamiento y a la conducta. La demencia vascular es el segundo diagnóstico
de demencia más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer. Es decir, la enfermedad del Alzheimer es la más común en la humanidad. Con relación al diagnóstico diferencial, antes de diagnosticar un paciente con demencia, es necesario tener pruebas de imágenes, como la resonancia magnética cerebral o pruebas de exámenes neuropsicológicos y neuropsiquiátricos. El objetivo de obtener estas pruebas y estos exámenes es determinar si es una demencia inicial o simplemente son alteraciones cognitivas. Una vez comprobado que el paciente evidencia signos de demencia, se procede a evaluar qué tipo de demencia se trata. Para formular un buen diagnóstico, es indispensable llevar a cabo evaluaciones del paciente, no solo para obtener una historia clínica, sino también para observar cómo el paciente se expresa, cómo actúa, el lenguaje que utiliza, su grado de fluidez verbal y si tiene dificultad o comete algunos errores a la hora de formar o formular oraciones o frases. Es importante también observar el comportamiento del paciente y su manera de interactuar, ya sea con el profesional o con cualquier tipo de persona. Durante la entrevista, se le pide al paciente que efectúe o que narre una historia de su vida para evaluar no solo los puntos que se mencionaron anteriormente, como la fluidez y cómo se expresa, sino también evaluar los aspectos de la memoria. Como la falta de memoria puede significar varias cosas, es indispensable obtener información acerca de la vida y los hábitos de la persona para poder evaluar acertadamente el problema. A partir de una simple entrevista, es posible determinar si lo que el paciente sufre es una alteración en la memoria inmediata, en la memoria episódica o en la semántica. Y de esta manera comenzar con la formulación del diagnóstico. En resumen, la entrevista es fundamental para la evaluación del paciente con un trastorno cognitivo, como es el caso de la demencia. Hasta aquí mi participación. Gracias. Excelente la participación de nuestra panelista, la doctora Sara Moreno. Señores, y para hacer un resumen de lo que se ha tratado aquí, podemos mencionar que ya ustedes pudieron escuchar de mano o de voz de estas expertas acerca de los principios de la psicología para la neuropsicología, traumatismo cráneoencefálico, tumores cerebrales, infecciones en el sistema nervioso, la epilepsia, la neuropsicología de la demencia, definición y criterios de diagnósticos. Ahora la experta nos habló acerca de la clasificación y tipos de demencia, un tema muy interesante, y el diagnóstico diferencial. Pues también tenemos el tema, vamos a hablar un poquito ya para finalizar, acerca de la evaluación neuropsicológica. Como ustedes saben, anteriormente solamente se hablaba de un psiquiatra para hacer una evaluación al cerebro o un psicólogo para hacer una entrevista a una persona. Ahora, esa persona que es experta en el cerebro y también en lo que es la conducta, se ha fusionado para hacer un diagnóstico a modo general. Entonces, la evaluación neuropsicológica es el proceso por el cual se determina el estado cognitivo y afectivo conductual de un sujeto. Podemos emplear modelos teóricos, por ejemplo, un test, una entrevista, cuestionarios y escalas psicológicas. Este tipo de evaluación no solo se realiza con personas
que padecen alguna enfermedad o daño neurológico, sino que también se utiliza en contextos con las personas que padecen trastornos o patologías psiquiátricas. Ahora es muy común encontrar en un hospital público el área de la neuropsicología. Ya no solamente un psicólogo, sino que tenemos un experto en el área. Así que esperamos le hayan llegado cada una de las informaciones de este panel. Hablemos de psicología. Pues ya ustedes pudieron observar que cada experto expresó de manera resumida. Son temas muy amplios, pero en otra entrega de este programa la vamos a invitar, quedan invitadas, para que hablemos un poquito más acerca de estos temas. Muchísimas gracias y sigan en sintonía con nosotros. Gracias. Gracias.